Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la charla informativa del programa en Diseño y Desarrollo de Soluciones con IA. Mi nombre es Davor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla informativa nos acompaña Cristian López del Álamo, profesor en Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos en UTEC. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Ahora sí, Cristian, te cedo la palabra para que inicies con la charla. Listo, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? A ver, les voy a compartir. Perfecto, me confirma si pueden ver pantalla, por favor. Sí, así es. Perfecto. Listo, empecemos entonces. Eh, lo primero que quiero explicarles es por qué y para quién está diseñado este programa. Les voy a explicar de qué trata, les voy a explicar por qué es interesante y para quién está diseñado, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que vean es este esquema que trata de resumir el diseño y desarrollo, digamos, de una solución basada en inteligencia artificial. Entonces, una de las cosas que primero ocurre es que nosotros definimos, delimitamos, analizamos el problema de un negocio, ¿no? Entonces, dado que nosotros entendemos cuál es el problema de un negocio, nosotros vamos a intentar darle una solución, pero una solución utilizando técnicas de inteligencia artificial. Por lo tanto, la persona que aprenda o que sepa estas técnicas tiene que conocer primero métodos de recolección de datos. Hay datos que son estructurados, datos que no son estructurados. Entonces, tenemos que recolectar los datos, pero no solamente se trata de recolectar los datos. Los datos pueden estar, por ejemplo, tener ruido, podrían haber datos que no tienen mucha información y tenemos que tomar decisiones sobre esos datos, hacer una etapa de preprocesamiento, limpiar esa información. Podría ser que una columna le falte mucha información y sería conveniente eliminar esa columna o usar alguna técnica que nos permita, por ejemplo, regenerar datos en esa columna como interpolación, por ejemplo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos datos que ya están homogenizados, que ya están saneados, ahora tenemos que estar en una etapa de análisis de los datos. Entonces, generalmente usamos técnicas de estadística descriptiva. En realidad, solo usamos gráficos estadísticos para decidir o para analizar el comportamiento de nuestros datos. Una vez que nosotros entendemos cuál es el comportamiento de nuestros datos, podemos tener una hipótesis sobre qué modelo vamos a utilizar. Entonces, generalmente seleccionamos un modelo base. Entonces, ustedes o las personas que aprenden estas cosas tienen que conocer varios modelos de Machine Learning que dependen del problema. Podría ser un problema de agrupamiento, podría ser un problema de regresión, podría ser un problema de clasificación. Y hay muchos algoritmos. Entonces, uno tiene que decidir, de acuerdo a las características del problema, qué método, qué modelo nos conviene usar o qué modelos. Después viene la fase de entrenamiento. Entonces uno tiene que saber entrenar el modelo, uno tiene que saber evaluar la calidad del modelo, uno tiene que saber cómo generar o mejorar los hiperparámetros del modelo. Eh, y decidir qué modelo es mejor que otro. Por lo tanto, tiene que saber métricas que nos permitan evaluar la calidad del modelo. Una vez que ya sabemos cuál es el modelo que nos da un resultado lo suficientemente adecuado para resolver nuestro problema, pues se diseña y se desarrolla el software, se elige qué tecnología va a correr va a correr en hardware de la empresa, va a correr en la nube, qué herramientas y diseño voy a usar para nuestro sistema. Pero hay otra fase muy importante que es un monitoreo constante y mantenimiento del modelo, porque podría ser que en 6 meses el modelo reciba nuevos datos que jamás ha visto y el modelo podría empezar a fallar. Entonces hay que reentrenar el modelo, ¿no? Y ver aspectos legales. Entonces, ¿pero por qué les cuento toda esta escena? Les cuento esta escena porque las personas que siguen este tipo de cosas tienen que saber 4 cosas o bloques grandes: datos, preprocesamiento, modelos y métricas. Entonces, es interesante ver que los datos pueden ser estructurados, que mucha gente que trabaja en organizaciones conoce, como por ejemplo base de datos relacionales, como por ejemplo archivos CSV o archivos JSON, archivos XML, en fin, son datos que están bonitos, estructurados, de los cuales podemos sacar información relativamente de manera rápida, los cuales podemos limpiar y preprocesar de manera interesante y rápida también. Pero también hay otro tipo de datos que realmente son en su mayoría, que son documentos de texto, por ejemplo, que son videos, que son audios, que son información de redes sociales y entre otras cosas. Entonces hay que aprender a trabajar con datos estructurados y no estructurados. Y hay modelos que trabajan muy bien con datos no estructurados que también tenemos que aprender.
Entonces, una vez que sabemos cómo, por ejemplo, estructurar datos, cómo limpiar datos, tenemos que comprender modelos, modelos de regresión, modelos de clasificación, modelos de agrupamiento, modelos de redes neuronales. Entonces, hay diferentes técnicas para resolver problemas que depende, obviamente, del problema. ¿Listo? Y finalmente, métricas. Hay varias métricas. Métricas que nos van a permitir medir modelos de regresión. Métricas que nos permiten evaluar modelos de clasificación, modelos de clustering y así por delante. Perfecto. Y entonces pasa algo interesante que hemos evaluado, que hemos visto muchas veces, que muchas de las cosas que uno tiene que entender detrás de estos modelos o cómo es que funcionan por dentro es matemática. Son modelos matemáticos, muchas veces algo complejos, pero el problema es que las empresas suelen tener personas, muy buenos programadores, extremadamente inteligentes, pero no hay el tiempo necesario como para comprender toda la matemática que está detrás de eso. Eso podría consumir mucho tiempo de aprendizaje para las personas que ya están trabajando y que queremos que resuelvan los problemas de las organizaciones. Entonces, la idea, lo que proponemos es que estos muchachos, estos jóvenes que ya saben programar y que no tienen conocimientos en técnicas de Machine Learning, aprendan una serie de herramientas computacionales que les permitan entender y utilizar rápidamente estos modelos y que también conozcan cómo funcionan estos modelos, pero de una manera más intuitiva que desde un punto de vista de ecuación matemática, para acelerar su curva de aprendizaje y así rápidamente puedan desarrollar soluciones. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer es diseñar este curso, pero ¿para qué? Para comprender de manera intuitiva el funcionamiento de diversos modelos y diferentes métricas de Machine Learning, para aprender a seleccionar y aplicar herramientas de inteligencia artificial en el diseño y solución basadas en inteligencia artificial. ¿Y para quiénes está diseñado? Para cualquier persona que quiera conocer cómo aplicar y utilizar estos modelos de inteligencia artificial, pero que tengan conocimientos medios o avanzados en Python. Si no tenemos conocimientos de programación y mucho menos en Python, va a ser muy, muy complicado. Nosotros necesitamos personas que ya sepan programar para que puedan aprovechar el aprendizaje del uso de estos modelos, cuándo usarlos, cómo tunearlos, cómo preprocesar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y entonces esa imagen nos muestra la diferencia como en la primera, ¿no? La idea es que hay un conjunto de personas que hacemos ciencia y lo que estamos tratando es de buscar cómo las personas que se dedican a la programación puedan usar estos conceptos, muchas veces que son de abstractos de alto nivel, que lo entiendan bastante rápido y que lo puedan aplicar para la solución de problemas reales. ¿Qué ofrecemos en este curso? Ofrecemos, primero, van a ser varios módulos, pero estos módulos están orientados a que aprendan resolviendo problemas. Le hemos llamado hackathon. Entonces, cada pequeño tema, al final hay un pequeño hackathon donde hay un conjunto de personas que se juntan por afinidad o de manera random que van a resolver un problema real. Entonces, el primer tema es un tema básicamente donde uno aprende la introducción a Machine Learning, conceptos básicos de Machine Learning, aplicaciones en el mundo empresarial, y va a haber un pequeño hackathon donde probablemente ustedes reciban una serie de problemas y ustedes traten de pensar cuál podría ser su solución. Lo más probable es que muchas de esas soluciones no estén correctas porque todavía no tienen los conocimientos de clasificación, regresión, pero lo interesante es que a medida que vayan resolviendo, pueden retrotraerse al hackathon 1 y decir, esto se pudo resolver de tal manera. Entonces, no necesariamente el error significa que algo está mal. A veces el error nos va a servir para que ustedes aprendan más. Ok, una vez que ya sepan más o menos los conceptos básicos de Machine Learning, que ya sepan cómo se puede aplicar al mundo empresarial, nos vamos a concentrar en el primer módulo, en la primera etapa, que es la preparación de los datos. ¿Cómo importamos datos? ¿Por qué son importantes los datos? ¿Cómo los limpiamos los datos? ¿Cómo hacemos la transformación de los datos? Hay algunos casos en donde los datos necesitan una transformación, por ejemplo, una transformación logarítmica para tratar de ver ciertos patrones en los datos. Y después se les va a dar un hackathon, el hackathon 2, donde se les va a dar un conjunto de datos. Ese conjunto de datos, por ejemplo, pueden tener datos faltantes. Ustedes tienen que ver si ustedes pueden regenerar esos datos faltantes o no, si es necesario hacer alguna transformación a los datos para visualizarlos mejor. Por lo tanto, van a ver también algunas técnicas de visualización de información. ¿Ok?
Entonces, una vez que sabemos cómo absorber esos datos, cómo limpiar esos datos, cómo transformar esos datos y cómo hacer visualización sobre esos datos, lo importante va a ser aprender el primer modelo o el primer conjunto de modelos, la primera tarea, regresión. Este tema es interesante porque hay una serie de problemas en la vida real que se resuelven con algoritmos de regresión. Pues van a aprender algoritmos de regresión, digamos, al principio simple, regresión lineal, regresión no lineal, regresión polinomial. La idea es que ustedes van a querer predecir un valor numérico en base a un conjunto de datos. Y para eso vamos a aprender diferentes herramientas, diferentes librerías que nos van a permitir a nosotros aplicar los diferentes modelos de regresión que existen y las diferentes métricas que nos permiten evaluar cuán buenos son esos modelos de regresión dependiendo del problema. ¿Correcto? Entonces, nuevamente va a haber un hackathon, que van a tener que resolver un problema real, van a tratar de decidir si es un problema de regresión simple, si es un problema de regresión multivariada, si es mejor aplicar una técnica lineal o no lineal, por qué y hacer las métricas correspondientes. Varios grupos van a resolver, algún grupo sacará el mejor accuracy de todos, otros, por ejemplo, un poco más bajos, pero la idea es que después pueden discutir ¿por qué alguien sacó el mayor accuracy, el mejor resultado? ¿Qué hizo? Entonces también se va aprendiendo de aquellos que resolvieron el problema de la mejor manera. Una vez que aprendemos regresión, vamos a aprender el siguiente tema que es clasificación. Estos son modelos supervisados donde la máquina aprende a encontrar características de los datos, pero aprendiendo de alguna etiqueta. Son datos que están etiquetados en sí, ¿no? Entonces, hay varias técnicas de clasificación. Hay técnicas como regresión logística, como Supervector Machine, como árboles de decisión, como KNN. Hay varias técnicas. Entonces uno tiene que entender, quizás no desde el punto matemático, que es lo que queremos evitar ahora, sino en tener una noción intuitiva de cómo es que funciona y por qué funciona. Eso nos va a permitir decidir qué método usar y sobre todo nos va a permitir entender rápidamente el uso de estas librerías para poder aplicarlas a problemas reales. ¿Mm? Nuevamente va a haber un hackathon donde se les va a dar un problema real y ustedes tienen que aplicar diferentes algoritmos para resolver ese problema. Muy bien, siguiente modo, clustering. Entonces, aquí también van a haber diferentes algoritmos de clustering. Son algoritmos no supervisados, son algoritmos que de manera autónoma empiezan a encontrar características en los datos. Y hay una gran cantidad de algoritmos de clustering, ¿no? El K-means, el DB-scan, min-shift, Gaussian Mission Model, en fin, varios algoritmos sumamente interesantes. Algunos tienen ventajas y desventajas, pero lo interesante es que diferentes algoritmos resuelven el problema de diferente manera. Por lo tanto, dependerá del problema que vamos a resolver. También tienen que aprender a utilizar métricas que nos permitan evaluar cuán buenos son esos algoritmos de clustering, cuán interesantes son. Y por lo tanto, para afianzar su conocimiento, nuevamente van a tener un pequeño proyecto de 2 o 3 horas donde cada equipo va a resolver utilizando técnicas de clustering. Ah, una vez que ya sabemos cómo agrupar, cómo clusterizar, cómo clasificar y cómo hacer regresiones, necesitan saber cómo hacer una validación. Entonces van a hacer técnicas de validación cruzada, van a utilizar métricas de evaluación, van a ver cómo optimizar parámetros y nuevamente un hackathon. Entonces, la idea que tenemos es que cada vez que ustedes aprendan algo teórico práctico, tienen que hacer que sus cerebros lo utilicen para resolver un problema real y de esa manera se va aprendiendo mejor. ¿Correcto? Esa es la parte de Machine Learning clásico, pero también vamos a ver un poco de Deep Learning y dentro de Deep Learning vamos a ver primero cómo funcionan las redes neuronales clásicas, las redes neuronales tradicionales, digamos que es la base y vamos a intentar de que entiendan muy rápidamente y de manera bastante simple cómo es que aprenden, cómo es que funcionan, qué significan los parámetros en el fondo, cómo se puede tunear estas redes neuronales y nuevamente van a tener un hackathon. Y aquí vienen las dos cosas que a mí me divierten mucho, que vamos a ver dos
técnicas de deep learning interesantes, que son redes neuronales convolucionales, que están diseñadas específicamente para trabajar sobre imágenes. Entonces, la idea es que ustedes pueden recibir una serie de imágenes de pulmón. Hay algunas personas o algunas tomografías de pulmón que tienen cáncer, otras que están completamente sanas, otras que tienen COVID, y su algoritmo tiene que aprender a clasificar con un accuracy mayor de un 80-90%. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es algo de lo que vamos a aprender. Las CNNs tienen esa potencia, van a aprender a usar diferentes arquitecturas que están preentrenadas para resolver problemas. Y nuevamente un hackathon. Otra cosa que es muy interesante que ocurren en las empresas y en las organizaciones son datos temporales, ¿no? Como por ejemplo predecir las ventas o predecir cuándo dos productos se deben de vender juntos para maximizar su producción, entre otras cosas. Entonces vamos a utilizar redes neuronales recurrentes, específicamente vamos a hablar de redes GRU, de redes LSTM, para que ustedes puedan aprender a utilizarlas, entender cómo funciona de manera, digamos, no muy abstracta, y finalmente van a tener una hackathon. Para terminar, vamos a ver conceptos de inteligencia artificial generativa y cómo se aplican. Para esto van a usar Python más OpenAI y va a haber un hackathon final. Entonces, estamos tratando de cubrir varios bloques de Machine Learning, concentrándonos más que en los modelos matemáticos o en entender toda la matemática que está detrás, en el funcionamiento intuitivo de las cosas y sobre todo en cómo aplicarlo a la solución de un problema real. ¿Ok? Entonces, dentro de los expertos tienes a Yamilet Serrano, que es director actual en ciencia de datos, a personas que trabajan en empresa como Product Owner del área de inteligencia artificial de Curie Cop, como Chief Data Officer de Prima y quienes hablan. Finalmente, en cuanto a las evaluaciones, nos vamos a concentrar más en los hackatones. Nos importa que ustedes y mi equipo resuelvan los problemas porque aprenden más tratando de resolver un problema real donde existe un cierto estrés y donde hay un conjunto de personas colocando ideas. Y evaluaciones continuas que va a depender del profesor, como por ejemplo algún pequeño trabajo o alguna intervención o algún quiz rápido para saber cómo están captando la información. Finalmente, las herramientas que vamos a utilizar es Zoom, obviamente, para las clases virtuales que van a ser grabadas para ustedes, Slack, Google Drive, y también vamos a usar el propio chat GPT-3 para acelerar su aprendizaje. Y finalmente, si es que a ustedes les va bien, van a recibir un certificado digital, esto a nombre de UTEC, obviamente, del programa especializado de diseño y desarrollo de software en IA, esto en un plazo máximo de 15 días. Y el documento va a estar firmado por la dirección de posgrado. Eso es lo que tenía preparado para ustedes, tratarles de explicar por qué hacemos esto, para qué hacemos esto, cuáles son los temas que van a tocar y eso es todo. No sé si les ha interesado, si les ha gustado, si tienen preguntas, al último probablemente me la puedan hacer. Hemos justo en casi media hora. Cristian, muchas gracias por tu presentación. La verdad que nos ha quedado bastante claro. Es momento de darle pase a Catherine Sánchez para que pueda dar la mención comercial Vale. del curso. Sí, Catherine, adelante. Sí, tal? Buenas noches. Permíteme un segundo para poder presentar compartir mi pantalla. Sí, perfecto. Ahí está. Sí pueden, sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, en este caso, usted está brindando lo que es el programa que ya ha indicado el docente, que es diseño y desarrollo de soluciones con inteligencia artificial. En este caso, lo que buscamos nosotros como UTED, como institución educativa, es o va dirigido el programa a desarrolladores, jefe de gestión de inteligencia comercial, ingenieros de desarrollo de software y especialistas en analítica y calidad de datos, miembros de equipo con conocimientos en programación a nivel intermedio y avanzado. Como ya lo indicó Cristian, es indispensable que los participantes o los interesados en inscribirse a este programa cuenten con ese nivel de conocimiento para que obviamente puedan llevar el programa de la mejor manera, ¿sí? En este programa, como bien lo mencionó, y vamos a recalcar qué es lo que vamos a aprender.
Aplicará estos conocimientos para resolver problemas prácticos mediante hackathon y proyectos desarrollando habilidades prácticas y experiencia en la implementación de las soluciones de IA. Potenciarás tus habilidades para trabajar en equipo y establecer conexiones profesionales y estarás capacitado para implementar y optimizar modelos, ¿no? En este caso, referente a lo que es el tema de inversión con el programa, actualmente el programa tiene una inversión regular de 7.200 soles. Esto está dirigido para el público general. El inicio de clases es este 4 de noviembre, ya estamos iniciando clases el 4. La modalidad es, en este caso, virtual, es modalidad online en vivo. Los horarios establecidos para este programa son lunes y miércoles de 7:30 a 9:30 de la noche y los sábados de 9 a 12. Somos dos asesoras que podemos ver el programa, que en este caso es mi compañera Mónica Zapata y quien le habla. Eh, Actualmente nosotros, o para las personas que se han inscrito en la charla hasta el día 5 de octubre, estamos contando con un descuento del 20%. Esto equivale a que la inversión del programa ya no sería de 7.200, sino en este caso de 5.760. La universidad como tal te da la facilidad al participante de poder hacer un pago fraccionado hasta en 5 cuotas sin intereses, ¿sí? Estas cuotas son mensuales. Así que terminando la charla, los que estarían interesados pueden escribirnos a través del chat para poder darle mayor información referente a lo que es el cronograma de pagos o en este caso un pago fraccionado o más detalles referente a lo que es la inversión y lo que se necesita para poder inscribirse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden seguir dejando sus preguntas en el Q&A o en el chat. A ver, Cristian, tenemos una pregunta anónima. Es acerca de sobre el nivel de lenguaje de programación, si es Python o Java, si se van a usar ambos. Cristian. ¿Me escuchan? Ah, está Ahora con el sí. micro apagado. Decía que se va a utilizar Python, que es el lenguaje de programación que más se está utilizando ahora para modelos de inteligencia artificial. Genial. Tenemos una que nos mandan por interno, es acerca de eh, qué tipo de problemas prácticos se abordarán en los hackathons y proyectos. Eso va a depender de cada uno de los profesores. Por ejemplo, en el módulo que yo estoy desarrollando, que va a ser el módulo específicamente de CNNs y LSTMs, la idea de las CNNs es trabajar con imágenes. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es, por ejemplo, detectar, por ejemplo, cáncer de lunares. Vamos a hacer, por ejemplo, detectar ventas. Es decir, yo quiero saber cuándo, cuándo voy a maximizar las ventas en el tiempo, predecir las ventas en el tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, cuándo dos productos A y B pueden salir, si salen juntos voy a maximizar su venta, entre ese tipo de cosas. Entonces, esas dos redes neuronales, la CNN que es específicamente diseñada para imágenes y las LSTM que son específicamente diseñadas para trabajar con series temporales, las vamos a usar con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, básicamente es lo que queremos hacer. Obviamente que también depende del profesor que va a seguir cada módulo, ¿no? Pero la idea es, tenemos una base de datos, esa base de datos va a servir para una tarea de clasificación y ustedes tienen que desarrollar, o ni siquiera desarrollar, tienen que seleccionar qué algoritmos van a utilizar para, por ejemplo, clasificar. Pero eso es independientemente de la base de datos. Si es una base de datos de clasificación, sabemos que tenemos que aplicar algoritmos de clasificación. Lo que tenemos que ver es cómo son los datos, qué tipo de datos son y según eso aplicar el mejor algoritmo o los mejores algoritmos, ¿no? Entonces, es independiente de la base de datos que utilicemos, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tienen? Aquí también tenemos otra acerca de cómo se medirán los resultados de estas soluciones de IA implementadas en los proyectos. Ok, digamos, cuando alguien está haciendo clasificación, existen métricas específicamente para evaluar algoritmos de clasificación. Te pongo un ejemplo. Em, Algunas métricas conocidas son accuracy, precision, recall, F1 score.
¿Correcto? Entonces, cuando ustedes les den un problema, les planteen un problema, ustedes van a aplicar un algoritmo que le dé solución a ese problema y van a evaluar y nos van a retornar un valor numérico. Ese valor numérico nos va a decir el accuracy. Por ejemplo, yo resolví el problema y mi accuracy fue 0.87. Pero resulta que otro grupo, por ejemplo el de Jorge Gutiérrez con José Loli, con Luis Castro y María Toledo, resolvió el problema y dio un accuracy 0.98. Entonces ellos tienen un mayor accuracy que yo. Sin embargo, la accuracy no necesariamente me da un resultado muy exacto. Por lo tanto, hay otras métricas como el F1 score, por ejemplo. El F1 score es más preciso. Entonces yo quisiera un valor que me indique el F1 score. Entonces ustedes tienen que aprender qué es el F1 score, por qué funciona y por qué es mejor. Cómo funciona el precision, cómo funciona el recall y ese tipo de cosas. ¿Entendieron? Lo mismo cuando estén haciendo el módulo, por ejemplo, de regresión, hay métricas que nos permiten evaluar la regresión, cuán buena es su regresión, ¿correcto? Lo mismo cuando hagan clustering, hay técnicas que me permiten evaluar cuán bueno es el clustering. Entonces, dependiendo del problema, van a usar métricas de clustering y el profesor va a decir, vamos a usar estas dos métricas. Ustedes entregan esas métricas, se evalúa y vemos quién gana. Genial, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Cristian, aquí tenemos, bueno, son dos preguntas que están relacionadas acerca del nivel. La primera es acerca del nivel intermedio de programación, si es necesario este nivel intermedio. Y la segunda es si es que se enseñarán conocimientos matemáticos o estadísticos. eh, Es sumamente, es imperativo conocer programación a un nivel intermedio avanzado. Básico no va a ser posible. Entonces, en eso queremos ser muy honestos, porque lo que queremos es que aprendan al máximo. El problema es que si no saben programar, en vez de, digamos, utilizar el curso en su beneficio, va a ser un problema para ustedes. Entonces, por esa razón, la respuesta es imperativo saber programar a nivel intermedio y avanzado. Eso es, ¿vale? Segundo lugar, si se va a ver modelos matemáticos, no. Vamos a ver desde un punto de vista muy intuitivo más que matemático. Lo que queremos evitar en este curso es entrar a la matemática densa. Para eso existe la maestría de Computer Science, para eso existe la maestría de Data Science, para que las personas que entran a la maestría comprendan toda la matemática compleja que está detrás. Porque la matemática de muchos modelos no es tan simple como parece. Entonces uno tiene que tener una serie de conceptos previos. Álgebra lineal, tiene que entender derivadas, tiene que tener conceptos de estadística a veces avanzada, dependiendo del tipo de modelo. Entonces, lo que queremos es obviar esa parte para que ustedes apliquen los modelos, ¿no? Y la idea es que sepan aplicar los modelos para resolver el problema sin necesidad de comprender la matemática que está detrás que les da la vida, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? y nos llega una última pregunta acerca de si qué paquete de programación deberían saber o Bueno, si. los paquetes de programación se les va a enseñar, ¿no? Por ejemplo, ah, algunos van a usar sklearn, otros van a usar PyTorch. Entonces, la idea es que sepan programar y sepan programar bien en Python. Esa es la idea. Entonces, si sabes programar, enseñarte el paquete es facilísimo. El problema es que si no sabes programar, muy difícil que entiendas el paquete. Entonces, ese es el problema. En eso aquí sí queremos ser bien, bien enfáticos. Si queremos que salga, digamos, este programa estupendamente y que ustedes, los que se matriculen, salgan ganando, que es lo que queremos, que salgan aprendiendo, que se lleven el 99.9% de los conocimientos, tienen necesariamente que saber programar. Eso es vital. Eso sería, Cristian. Esas son las preguntas que teníamos hasta el momento. Así ¿Vale? que muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la No, a exposición. Muchas ustedes. gracias, Catherine. A todos por participar en la charla informativa del programa en diseño y desarrollo de soluciones con IA. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un Listo. placer. Tengan todos muy buenas noches. Listo, que les vaya muy bonito. Cuídense mucho.